Y en este segundo bloque, en Cadena de Valor, bueno, una entrevista mantenida con Jorge Brunori, quien es un técnico del INTA Marcos Juárez y un referente sin duda de la actividad porcina a nivel nacional. Bueno, se trata de una extensa nota que mantuvimos con Jorge Brunori hablando de distintos aspectos de la producción porcina. En esta primera parte vamos a conversar sobre lo que ocurrió, ¿no? Sobre el escenario en lo que va del año. El productor porcino de Argentina, Pablo, tiene los principales insumos que constituyen el 70% de su costo de producción, que es el maíz y el maíz y la soja, con un mercado externo, referencia a dólar, y con una volatilidad terrible por un contexto internacional muy cambiante, ¿no? Y ese productor que tiene su insumo en ese contexto dolarizado, produce un capón que vende a un 98% a un mercado interno en pesos a un consumidor que tiene un poder adquisitivo muy deteriorado, ¿no? Entonces, ahí Toda una en ese, definición ya como para comenzar a hablar, claro, ¿eh? en ese contexto es donde el productor tuvo que buscar el equilibrio a la rentabilidad para poder sostenerse durante estos, por lo menos, primeros 6 meses y parte del año pasado, ¿no? Eso hizo, digamos, que la situación fuera difícil. Recordemos que la actividad porcina en Argentina tiene casi 90% que son productores pequeños a medianos, productores que tienen 40, 50 madres, hasta 300, 400, que son normalmente los más vulnerables en estos momentos difíciles, como lo que estuvimos pasando. Y eso hizo que, si vos mirás la estadística, y acá nos vamos un poquito para atrás, pongamos desde la pandemia 2020 hasta 2022, pandemia, guerra, situaciones climáticas que aumentaron las materias primas, bueno, perdimos casi un 9% de productores. Eso significa que el pequeño y mediano productor es el que más les costó sostenerse en estos tiempos difíciles. Estos primeros 6 meses del año nosotros crecimos solamente el 0,7% en lo que son los animales faenados, llegamos a crecer el 1% desde enero a junio en lo que es la producción de carne de cerdo, pero tuvimos alguna otra variable que acomplejaron esta situación también, que son la exportación y la importación. Como yo recién te decía, el sector volcó casi de las 700.000 toneladas que producimos el año pasado, el 96% se volcaron al mercado interno. Este año llevamos volcado de lo que estamos produciendo el 98% al mercado interno, y eso significa que las exportaciones, que habían sido durante el 19 y el 2020, habían tenido un crecimiento importante, llegamos casi a las 40.000 toneladas exportadas, comenzaba a tener una participación de casi el 7, el 8% digamos, del destino de lo que producíamos. Bueno, cayeron drásticamente. El año pasado bajamos prácticamente más del 80%. Estos primeros meses del año estamos prácticamente no exportando nada, más del 90% de caída en el nivel de exportación. Por lo tanto, tenemos solamente destino mercado interno, y a eso se le suma que las importaciones crecieron. El año pasado habíamos crecido casi un 80%, y en los primeros 6 meses de este año llevamos un crecimiento de más del 60%. Bien. Para poner más optimismo la situación actual, en estas últimas semanas, y cumpliendo un poco el comportamiento del mercado, comenzamos a ver un crecimiento en el precio del capón, en el precio máximo, en el precio promedio. Se comenzó a mover, teníamos hasta hace un mes atrás un precio máximo de 190, estábamos muy parados ahí, y un precio promedio de 160. Hoy ya estamos hablando de un precio de 236 máximo, se habla de que va a seguir aumentando un poquito más, lo cual en alguna medida empieza a generar un alivio en la rentabilidad de los sistemas. Y para darte después lugar a otra pregunta, la otra buena noticia es que este precio, que a veces no es competitivo para la rentabilidad del productor, sí fue muy competitivo a la hora del mostrador, ¿no? Y ahí fuimos Ah, mucho más bien, sí, sí. competitivos que la carne bovina. Te diría que muy competitivo con el pollo, y cuando vos mirás el consumo en estos primeros 6 meses, mientras el bovino creció el 1,5%, el pollo el 1%, prácticamente nada, el cerdo creció el 10% en el consumo. Claro. Y eso es una buena noticia. Ahora el desafío es mantener la competitividad del mostrador para que el consumo no se caiga, pero mejorar la rentabilidad de los sistemas.